Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar este lindo portallaves de gatito. En la parte de acá arriba donde está la cola, si nosotros jalamos esta parte, acá pueden colocar las llaves. Lo jalamos y ahí pueden guardar sus llaves y miren qué lindo queda. Y para sacar nuestras llaves, volvemos a jalar aquí la parte del llavero y ahí saldrían nuestras llaves. Y así quedaría la colita en la parte de arriba. Ahora, ¿cuánto nos mide este portallaves de gatito? Vamos a medirlo. Hasta la parte de la cola mide 12 centímetros de alto. De ancho me mide unos 6 centímetros y medio más o menos. Los colores que he utilizado para realizar este portallaves. He utilizado este color que es como un color mostaza. He utilizado este color naranjo o anaranjado. Este es hilo 100% algodón. Es de 4 hebras y 2 milímetros de grosor. Yo lo tejo con este crochet que es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar marcador de puntos. Necesitaremos tijeras. Un encendedor para la parte de atrás de los ojos. Los ojos de seguridad son de 9 milímetros. Y esta de aquí es una argolla para colocar nuestras llaves. Así que eso serían todos nuestros materiales. Recuerden que tenemos otros modelos de portallaves. Acá tengo uno para mostrarles. Tengo este de aquí que es de conejito. Este tutorial ya está en el canal. Aparte tenemos otro de búho. Tenemos uno de Stitch, de ángel. Tenemos uno de tigre también. Lo van a encontrar en una playlist que dice llaveros tejidos. En la parte de mi perfil de YouTube hay una parte que dice playlist. Ahí van a entrar y van a encontrar todos los modelos que tenemos de portallaves y de llaveros, por si los quieren ir a realizar. No se olviden que si les gusta el video, dejar un like, dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a que se puedan suscribir y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Vamos a comenzar. Voy a hacerlo con este color que es como un color mostaza. Voy a iniciar haciendo un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces ingreso acá y voy contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces acá tejo un punto. En ese mismo punto tejo otro más. Serían 2. En el siguiente punto tejo el 3. Otro más en el mismo punto serían 4. En el siguiente 5. Otro más en el mismo punto 6. En el siguiente 7. Otro más en el mismo punto 8, en el siguiente 9, otro más en el mismo punto 10 y en el último punto 11, otro más en el mismo punto 12. En esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y en el siguiente vamos a hacer un aumento y vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos aquí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos acá contando 2. Ahí van 2 puntos bajos y después un aumento.
Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después un aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde esta vuelta 6 hasta la vuelta 25 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer en cada vuelta 30 puntos bajos. Entonces vamos a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 25 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 25, ahora sacamos el marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Para esconder esta hebra con la aguja lanera, lo que yo hago es por la parte de adentro, la voy pasando así entre los puntos. Así voy a seguir pasando entre los puntos hasta esconderla bien y de ahí cortamos la hebra. Ahora vamos a hacer las orejas. Yo las voy a hacer en color naranja o anaranjado. Vamos a hacer un anillo mágico y adentro del anillo mágico voy a tejer 4 puntos bajos. Ahí voy contando 1, 2, 3 y 4. Jalamos acá para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento 2 veces. Entonces aquí empezamos tejiendo un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un aumento. Volvemos acá a hacer un punto bajo y acá en el último punto hacemos un aumento. Entonces ahí ya hemos hecho esta serie 2 veces. Lo ponemos al derecho y en esta segunda vuelta nos van a quedar en total 6 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 3 y en la vuelta 3 vamos igual a hacer la serie de un punto bajo y un aumento, pero 3 veces la vamos a repetir. Entonces aquí hacemos el primer punto bajo, después hacemos un aumento, ahí va una vez, volvemos a hacer un punto bajo, después un aumento, ahí van 2 veces, volvemos a hacer un punto bajo y después un aumento, aquí van 3 veces. Entonces en esta tercera vuelta nos van a quedar al final 9 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Y esta serie la vamos a repetir 3 veces. Entonces acá empezamos tejiendo un punto bajo. Voy a marcar aquí el primer punto. En el siguiente vuelvo a hacer un punto bajo, acá ya serían 2 puntos bajos y después voy a hacer un aumento, vuelvo a hacer acá un punto bajo, 2 puntos bajos y un aumento y acá vuelvo a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos y termino con el aumento. Entonces al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y en la vuelta 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer los 12 puntos bajos que tenemos en esta vuelta.
Entonces ahí he tejido mi primer punto y voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta, y al final de esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Y ya terminé de tejer esta vuelta. Entonces sacamos el marcador, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser la oreja. Y de esta oreja vamos a hacer 2 iguales. Acá yo ya tejí la otra y ahora las vamos a reservar. Ahora vamos a hacer la cola. También la voy a hacer en color naranja y voy a hacer acá un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos y ahora me toca hacer la vuelta 2. Desde la vuelta 2 hasta la vuelta 8 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer un punto bajo. Yo no los voy a marcar, voy a ir contando 1, 2, 3, así hasta tener 8, hasta llegar a la vuelta 8. Van contando sus filas y cuando termine y llegue a la vuelta 8 volvemos. Ya llegué a la vuelta 8 tejiendo 8 puntos bajos en cada vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 40 cadenas. Tejemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya voy 39 y 40 cadenas. Vamos a dejar una hebra un poco larga porque después con esta hebra vamos a cerrar esto, pero eso al final porque tenemos que terminar de coser y vamos a colocarle la argolla para llavero. Entonces esto lo vamos a reservar. Ahora le vamos a colocar los ojos. Yo ya se los había puesto acá, los he sacado para poder mostrarles. Y miren, si contamos desde abajo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la fila 8 vamos a colocar un ojo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos y colocamos el otro ojo. Ya, entonces aquí colocamos uno y aquí colocamos el otro. Fíjense siempre que donde han cerrado quede en la parte de atrás, ¿ya? Entonces ahí van a ir colocados los ojos. Ahora, para que más o menos se hagan una idea, donde colocan el ojo, para el lado de acá queda 1, 2, 3, 4 puntos y para este lado igual, 1, 2, 3, 4 puntos. Tienen que fijarse siempre que estén bien centrados los ojos, que quede la misma cantidad de puntos acá, para que esto quede en medio, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer acá, para no colocarle broche de seguridad, para que cuando entre y salga la llave no se atraque. Lo primero que hago aquí es, para que esto quede aplanado, así como hicimos en el portallaves de conejito, vamos a necesitar este de acá, un encendedor y unas tijeras. Y voy quemando aquí de esta manera y con la tijera lo voy aplastando, ¿ven? Así. Vuelvo a prender aquí y lo voy a ir aplastando. Van a hacer esto hasta que esto quede más plano y quede pegado acá, con cuidado para que no vayan a quemar esta parte, ¿ya? Entonces lo van a seguir aplanando hasta que quede pegado aquí. Van a hacer lo mismo con los dos ojos. Ahora que ya están los ojos, con hilo de color rosado voy a bordarle la nariz. Voy a entrar aquí, miren, en esta fila donde termina el ojo, y voy a agarrar acá en la parte del medio. Traten de agarrar 2 puntos de la parte del medio y voy a pasar unas 3 veces, así, de esta manera. Y ahora voy a salir unas 2 vueltas más abajo para hacer esta línea del medio. Voy a salir por la parte del medio y vamos a acomodar aquí la nariz y listo. Ven, así nos quedaría bordada la nariz.
Ahora lo que yo voy a hacer es con estas dos hebras que tengo atrás, hago 2 nudos y cortamos la hebra pequeña para que no quede tan largo y eso queda por dentro. Ahora le vamos a bordar los bigotes de acá y vamos a salir igual a la misma altura donde termine el ojo, 2 puntos más allá. Voy a dejar acá atrás un poco de hebra y voy a agarrar 2 puntos, salgo una vuelta más abajo, ahí le bordo una y acá otra. Me voy a pasar para el otro lado igual. Ven, así de esta manera. Voy a hacer lo mismo en este lado. Así. ¿Ven? De esa manera le hemos bordado aquí la parte de los bigotes. Y por la parte de atrás, lo único que voy a hacer es hacer 2 nudos con estas 2 hebras y cortar las hebras que me queden un poco más pequeñas. Ahí. Traten de hacer el nudo así bien pegado al tejido. Háganle 2 o 3 nudos para que quede ahí bien asegurado. Y acá corto las hebras pequeñas. ¿Ven? Así. Y de esa manera ya quedaría bordada la carita de nuestro gato. Ahora le vamos a coser las orejas. Yo ya le cosí una acá. Voy a coser la otra para que vean cómo lo van a hacer. Y lo primero que voy a hacer es unir aquí la oreja de un lado. Voy pasando con la hebra así. De un lado al otro. Solo para cerrar acá un poco. Así. Y ahora la vamos a coser de esta manera. Miren, como en diagonal, ¿ven? Ha quedado como en diagonal. Y se pueden guiar acá donde termine el ojo, cuentan 1, 2 vueltas más arriba, ahí va a comenzar y la ponen así en forma diagonal. Colocan siempre primero antes de coser las 2 orejas, si se fijan y dicen, ah, ya, aquí se ve bien, la otra va a quedar bien acá. Y yo ya sé que esta se va a ver bien acá y cuento acá 1 o 2 filas más arriba. Y lo que vamos a hacer, si quieren le colocan un alfiler para que no se mueva, ¿ya? Entonces agarro ahí un punto de la parte de acá abajo y después voy a agarrar un punto de la oreja. Cuando van cosiendo, fíjense que no vayan a estar agarrando la parte de atrás porque si no van a coser con todo, ya, siempre fijándose. Ahora de nuevo agarro un punto acá de la parte del cuerpo y agarro un punto de la oreja. Voy jalando de esta manera. Me voy fijando que no esté cosiendo con la parte de atrás y voy a seguir acá agarrando un punto del cuerpo, voy jalando, agarro un punto acá de las orejas y voy jalando. Acá voy a seguir agarrando otro punto del cuerpo y agarro acá un punto de las orejas, me fijo que esté quedando bien. Y ahora, para que esto no se alce y quede un poco así como esta, solamente la parte de acá arriba queda alzada pero no todo, entonces lo que yo he hecho es coserle acá 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado. Entonces me paso acá al costado y de la parte de acá del costado agarro un punto de ahí del cuerpo, agarro un punto de la oreja, vuelvo a agarrar acá un punto del cuerpo, agarro un punto de la oreja y ven, ahora me voy a pasar para el otro lado, para la parte de acá, aquí fijándome que no esté cosiendo la parte de atrás, está bien. Voy a hacer lo mismo de este lado, voy a agarrar igual acá un punto de la oreja, voy jalando, agarro ahí un punto del cuerpo y vuelvo a agarrar acá un punto de la oreja. Y ahora lo que voy a hacer es salir por la parte de atrás así, y con la hebra de la otra oreja voy a hacer 2 nudos o 3 y cortamos la hebra pequeña por la parte de atrás. Ahora vamos a coser la parte de arriba, esta parte de la cola, y acá le vamos a poner esto para el llavero. Y lo que hago, donde esté el anillo mágico, acá arriba voy a entrar al costado y voy a entrar por acá por adentro
voy a jalar esto así, ¿ven? Y voy a colocar acá la argolla. Y ahora voy a salir de nuevo por aquí al costado del anillo mágico, igual al costado, pero al otro lado, aquí, así, de esa manera, ¿ven? Entonces esta argolla ya quedaría por dentro, ahí. Ahora sí voy a cerrar acá esta parte, no voy a rellenar la cola, me gusta cómo queda así para poder doblarla. Si ustedes desean le pueden colocar un poquito de relleno, ya es a gusto de cada uno, ya. Entonces ahora para cerrar, acá me quedaron 8 puntos, voy a agarrar aquí la hebra de adelante de los 8 puntos que nos quedan. Entonces voy agarrando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a jalar para cerrar ahora sí. Voy jalando bien. Fíjense que quede bien cerrado y voy a entrar por aquí mismo y voy a jalar acá para la parte de arriba, así. Y acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y voy a salir por otro lado. Y ahora sí puedo cortar la hebra. Y aquí en la parte de abajo ya puedo jalar aquí, ¿ven? Y así me quedaría la cola. Acá puedo colocar la llave en esta parte de acá. Y esto lo puedo jalar igual, que quede así, miren qué bonito se ve. Si desean lo jalamos de nuevo para sacar la llave. Así, de esta manera, y ven. De esta manera nos quedaría el portallaves de gatito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que puedan activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Recuerden también que tenemos una playlist en el perfil. Arriba en la parte donde dice playlist son las listas de reproducción. Hay una que dice llaveros tejidos, ahí van a encontrar otros portallaves de otros animalitos y también llaveros de animalitos, así que ahí los invito a que puedan ir a ver también esa playlist y si desean lo puedan realizar. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial. Chau, chau.